Estamos entonces viendo que los emisarios satánicos para hacer guerra contra los santos es atacando a la iglesia de manera externa y de manera interna. De manera externa, a través de filosofías, a través de despreciar la autoridad de Dios, a través del poder mundano, a través de no concederle autoridad a Dios, y de manera interna, a través del pseudo cristianismo, del falso cristianismo, que es el cordero con dos cuernos, pero hablando como dragón. Y dentro de este segunda bestia está el concepto del 666. El concepto del 666 que no es otra cosa, si ustedes se dan cuenta, en el hebraísmo, en los hebraísmos, es 6 a la tercera potencia. Así como Cristo utilizaba el número 7 a la tercera potencia también. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y que le dijeron 7 veces 7. Entonces, trasladar el número 7 de acuerdo del lado de nuestro Padre Celestial, trasladar el 7 hasta la tercera potencia. Y en el caso del ataque demoníaco, traslada el 6 hasta su tercera potencia también. Ahora, una de las características de la segunda bestia es que hace alianza, ¿sí? Hace alianza con la primera bestia. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, el versículo 12, dice que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad ¿de qué? ¿De quién? De la primera bestia, ¿sí? En otras palabras, cuando el poder mundano se asocia con una corriente religiosa, ¿sí? Cuando el poder mundano le concede autoridad a una corriente religiosa, han caído pues ya bajo el ataque satánico, y por lo tanto esto mismo conlleva el hecho de tener el número 666, que son los intentos del hombre de querer llegar a Dios, pero nunca podrá. ¿Por qué? Porque siempre será mundano, siempre será humano, siempre será carnal. ¿Por qué? Porque el número 6 representa el número de hombre, que fue creado ¿cuándo? Al sexto día. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque, repito, la iglesia nunca debe tener la idea de que, como dice el concepto dispensacional del rapto, de que Cristo lo va a sacar de la opresión mundana o de la apostasía, sino que la iglesia tiene que imponerse con fe y con paciencia a través de todos estos embates satánicos. Por eso es que, regresando al capítulo 7, eso es lo que encontramos cuando vemos que Dios consuela a su pueblo otorgándole el sello. Esta es la iglesia que está bajo opresión, los versículos 1 al 8, la iglesia que está bajo opresión,
la iglesia perseguida, y que algunos estudiosos sobre este capítulo dicen, la identifican como la iglesia militante. La iglesia que lucha. Y a esta iglesia, la iglesia que lucha, la iglesia que milita, a ellos se refiere cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. ¿Sí? La carta a los Efesios en el capítulo 6. Vean ustedes que es una iglesia en lucha. ¿Sí? ¿Y cómo debe estar la iglesia? La iglesia debe portar la armadura de Dios. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Es una lucha constante. Es una lucha permanente. Hay remansos. Hay remansos de paz. No sé si usted se da cuenta, pero es bien claro. Después de una lucha constante, y hermanos, después de una batalla, hay pérdidas. Porque hay cristianos que sucumben. Después viene un periodo de tranquilidad. Crece la iglesia, quizá numéricamente, quizá espiritualmente, y prepárese. Porque cuando la iglesia va creciendo, cuando la iglesia se va fortaleciendo, Satanás nunca se va a detener en volver a atacar. La iglesia siempre está presentando batalla tras batalla contra Satanás. Y por eso dice que debemos estar siempre listos. Y hay un punto importante, hermanos. El punto es los dos versículos. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No nomás toma desde el escudo, que es la fe. Hay muchos que solamente tienen fe. Solamente tienen el escudo. Claramente ahí dice, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es una lucha constante. Sí, una lucha constante. Repito, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense muy bien de este punto. Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? Está con E mayúscula. ¿En cuál Espíritu? En el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu? Porque Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26 y 27. En nuestras oraciones el Espíritu Santo nos ayuda.
Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? El Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos orando, nos ayuda. Entonces, hermanos, este es el panorama de la iglesia en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 8. El consuelo de Dios, la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, a través del sello. Muy bien, dejamos ese panorama de la iglesia en el mundo, de la iglesia militante, la iglesia que durante toda su vida, su existencia está en lucha constante contra Satanás. Y entonces Apocalipsis 7, 9 dice, después de esto, sí, después de haber mirado a la iglesia en la tierra, después de haber observado a la iglesia militante, después de haber visto a la iglesia consolado por el Espíritu Santo, después de esto, dice, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ropa blanca es la que tenemos nosotros, ropa blanca. Pero ellos, aparte de la ropa blanca, ¿qué tenían? Palmas en las manos. La palma es la palma de la victoria. Quiere decir que habían llegado al fin de su vida cristiana victoriosos. ¿Por qué? Porque mientras usted está en este mundo, usted está en riesgo, está propenso a caer. Porque dice, y se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si no tomamos toda la armadura de Dios, si no tenemos nosotros el Espíritu Santo, podemos ser vencidos por el enemigo. Podemos ser vencidos. Ahora, deje un poquito el versículo 9 del 7 y vayámonos a Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. A la iglesia en Sardis, en el versículo 1 le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Prácticamente ya no vives. Pero hay un poquito de aliento ahí, yo lo ejemplifico con aquella persona que tiene vida, pero que no tiene movilidad. ¿Cómo se le llama a aquella persona que tiene una vida en estado vegetal? Hay vida ahí, pero no suficiente como para desempeñarse. Está muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sin embargo, hermanos, le dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Afirma las otras cosas que están para morir. Aquella persona está viva, está respirando, pero ese respiro, esa vida no es suficiente para desempeñar una vida normal. Entonces hasta ese punto se puede perder, le dice Cristo a la iglesia en Sardis. Tienes vida, pero estás respirando, sí, pero estás a punto de perderlo. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Y de qué manera? Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Si no, te vas a morir irremediablemente. Y luego dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Se acuerdan lo que leímos en el versículo 9 del capítulo 7? Estaban delante de Dios con vestiduras blancas. No estaban manchadas. Aquí, hermanos, aquí los cristianos que no estaban muertos, había pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Pero qué les falta en la mano? Las palmas. Porque todavía están aquí en este mundo. Y hay una promesa. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. Y eso es lo que ha pasado con esta gran multitud. En el capítulo 7, versículo 9, estaban ya delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Habían vencido ya. Y la palma representa y simboliza la victoria. Habían llegado hasta el final de sus vidas en sus vestiduras blancas. Y luego dice, vaya al versículo 13. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? Versículo 14, 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense, estos que están ahí con ropas blancas y con palmas en la mano son los que salieron de la gran tribulación. Pero porque habían luchado contra Satanás toda su vida y conservaron su ropa blanca. Y llegaron y entonces tomaron la palma de la victoria. Pero esto sucede ya cuando está al final de su vida. Murieron siendo victoriosos. Y entonces solamente de esa manera pudieron salir de la gran tribulación. Pero esto sucede cuando la persona llega al final de su vida. Cristo no va a venir y nos va a desaparecer para hacernos escapar de la gran tribulación, no. Tenemos nosotros que luchar cada día por nuestra vida cristiana. Mantenernos en lucha, portando toda la armadura de Dios. Habrá remansos de paz, pero la lucha
se mantendrá siempre. Y habiendo acabado todo, estad firmes, porque no sabes a qué horas va a empezar otra vez la batalla. La batalla recia en cualquier momento. Y esto no se va a terminar hasta que dejemos este mundo, para entonces recibir nuestro ropaje blanco y una palma victoriosa. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, hermanos, este punto de la lucha constante, de la batalla constante, de la guerra permanente, no se asocia con el pensamiento dispensacionalista, que habla acerca del rapto, y que de acuerdo a lo que recibió a la señal al mensaje que recibe esta joven, Margaret McDonalds, dice, según ella, se le reveló que la segunda venida de Cristo será en dos fases o etapas. En la primera fase, Jesús vendría secretamente, invisiblemente al mundo para llevarse a su iglesia al cielo, con el propósito de que no sufra la gran tribulación. No tiene cabida aquí. De acuerdo a esta verdad bíblica, no tiene cabida el concepto del rapto, para liberar a la iglesia de la gran tribulación. Y ahí especifica, dice que será por 7 años. Entonces, hermanos, encontramos así pues este punto tan importante de la Biblia sobre que la iglesia está en permanente lucha, batalla, y en esa guerra espiritual que no terminará hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Otro punto que hemos visto es acerca de los 2 emisarios de Satanás en este mundo. La iglesia sufre ataques externos, pero la iglesia también sufre ataques internos. Dice el apóstol Pablo cuando dejó a la iglesia en Éfeso, Hechos capítulo 20, cuando platica con los ancianos de Éfeso, les dice así, en el capítulo 20, versículo 29. Vean ustedes lo que el apóstol Pablo advierte a los ancianos de Éfeso. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el ataque interno de vosotros mismos? Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es decir, la apostasía. Cosas perversas, falsas doctrinas. Pero el consejo es, por tanto, velad. Y dice aquí también, antes de concluir esta plática del apóstol Pablo con los ancianos, me llama la atención en el versículo 25 y versículo 26, no, al 27, 25 al 27 del capítulo 20. Lo que les declara el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia. Fíjense lo que le dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
les he enseñado todo el consejo de Dios. Le dice el apóstol Pablo. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque lo que debería haberles enseñado, se los enseñé. Ahora ya depende de ustedes. Así le dice. Ahora depende de ustedes. Y yo sé que después de mi partida se levantan de medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y van a arrastrar tras sí a los discípulos enseñando cosas perversas. Hermanos, si no es falsa doctrina, son ataques externos que sufre la iglesia. La convulsión de la iglesia es total. Pero dice Cristo Jesús, aquí está la fe y la paciencia de los santos. Entonces es un punto importante que tenemos que considerar al analizar. ¿Tiene razón bíblica el concepto del rapto? ¿Hay lugar para el concepto del rapto en este sentido, así como lo ponen? Es un punto. El otro punto, hermanos, es dentro de esto mismo, nomás quería tomarlo aparte. El concepto es, según ellos, según los dispensacionalistas, ¿quiénes son los que se van a ir en este rapto? Repito, hay varias posturas de los que sostienen este concepto. Muchos dicen, no, bueno, son los judíos los que se van a ir. Otros dicen, no, son los miembros de nuestra asociación religiosa. Y así varían las respuestas. Pero los que dicen que son los judíos se basan en el texto de Apocalipsis capítulo 7. Una vez más vamos a este texto. Cuando dice en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces ellos dicen, ¿quieren probar con esto que son los judíos? Que son los israelitas quienes van a participar del rapto. Pero hermanos, si ya vimos el punto anteriormente. ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? De acuerdo a Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? En el acto bautismal. En el acto bautismal. Sea judío o sea griego. Todos reciben el Espíritu Santo. Ahora, pero los que abogan por los judíos, de que este texto se refiere a los judíos, podemos nosotros analizar más este punto, de acuerdo a un punto hermenéutico. En el punto hermenéutico es el punto siguiente, de que siempre un libro tiene que estar de acuerdo con el otro libro. Una carta tiene que estar de acuerdo, tiene que compartir la misma imagen, la misma verdad. Quizá viéndole de una faceta y otra se van complementando. Ahora, en el contexto neotestamentario, viendo la panorámica del Nuevo Testamento,
¿Cuál es el concepto de la nación de Israel en el contexto neotestamentario? En este contexto neotestamentario, el concepto de Israel cambia. ¿Sí? Porque en Efesios capítulo 2, en el versículo 11, el apóstol Pablo establece bien clara ese cambio que hay. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos cuando. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos cuando. De que en otro tiempo, sí, en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, en aquel otro tiempo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso fue en otro tiempo. Y dice el versículo 13: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso del otro tiempo ya pasó. Cuando los gentiles estaban sin Cristo, sin ciudadanía, sin pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso fue en el otro tiempo. Pero ahora, en este contexto neotestamentario, sí. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice el versículo tajante, el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué interesante. Aquí desaparecen las diferencias. Judíos y gentiles totalmente iguales delante de Dios. Ya no hay diferencia entre judío y gentil. Y más claro todavía, vamos atrás de Efesios, está Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dice así, en el versículo 16. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A qué promesa se refiere? Se refiere a aquella que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice en tus simientes. No, dice como de uno, y a tu simiente. Ahora, esa simiente es Cristo Jesús. Así lo dice aquí en el versículo 16. Y si nos vamos en el mismo capítulo hasta el versículo 26, dice el apóstol: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, hermanos, otra vez, en el contexto neotestamentario desaparece el concepto de que la Israel carnal es algo especial delante de Dios. Ya no. Ya no. La Israel carnal ya no es especial como en el Antiguo Testamento. Ahora, por la fe en Cristo Jesús, somos iguales delante de Dios, tanto judíos como gentiles. Ahora, ratificando una vez más este concepto de judíos y gentiles, un solo pueblo, igual delante de Dios. Y aquí habla un judío, que es el apóstol Pablo, y se identifica como tal. Carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 9. Carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 9. Y lo voy a leer desde el versículo 1. Romanos 9, 1 en adelante. Dice: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? Según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, fíjense, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Otra vez habla acerca de la promesa, fíjense. 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Otra vez la promesa: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo 9: porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Bueno, entonces, hermanos, esa promesa, el cual es Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús podemos ser hechos la nación de Israel. Por lo tanto, si aplicamos este contexto neotestamentario, ¿sí? El contexto neotestamentario, Romanos capítulo 9, Gálatas capítulo 3, Efesios capítulo 2, por citar algunos, aplicándolo a lo que dice Apocalipsis capítulo 7, y oí el número de los sellados, 144,000. ¿De dónde? De todas las tribus de Israel. Aplicando pues el contexto neotestamentario, concluimos que todas esas tribus de Israel se refiere a la Israel espiritual, no a la Israel carnal. Entonces, una vez más,
la discusión entre los que optan por la corriente dispensacionalista, porque aquí hay discusión entre ellos. ¿Quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que participan del rapto? ¿Sí? Hay desacuerdo. Sin embargo, la Biblia tiene un acuerdo, de acuerdo al contexto neotestamentario. Son todos aquellos que profesan la fe en Jesús, pero no participando del rapto, sino llegando triunfantes hasta la muerte, para recibir, para conservar su vestidura blanca y tener la palma en las manos. Y después se describe y dice, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, hermanos, el punto del rapto desaparece. Sin embargo, hay más cosas que decir sobre estos puntos. Y lo estamos citando precisamente por las posturas que declara el movimiento dispensacionalista. Por eso estamos en estos puntos analizando. Y una vez más vemos que no hay apoyo escritural para sustentar esta enseñanza. Muy bien. Ahora, analizando más acerca de esto. La teoría dispensacionalista dice que es un rapto secreto y desaparición misteriosa. ¿Sí? Rapto secreto y desaparición misteriosa. Muchos de nosotros hemos visto películas de este tipo. Hemos visto películas en que el piloto del avión que va volando desaparece. Aquel hombre que va manejando un automóvil desaparece. Y es un caos total. ¿Por qué? Porque el avión se queda sin piloto, aquel auto se queda sin chofer, y es un caos. Es un rapto secreto. ¿Y saben ustedes de dónde se basan dónde basan su texto qué texto usan para basar este rapto? Bueno, vamos a verlo. Mateo 24. Mateo 24. Algunos de los que defienden la doctrina dispensacionalista, ellos dicen que se refiere a este punto del versículo 40, Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ellos dicen que este es el rapto secreto, esa desaparición misteriosa de los creyentes en Dios. Dos hombres están en el campo, uno desaparece porque ha sido tomado. Dos mujeres están en el molino y una desaparece. Pero, si leemos el contexto dice otra cosa. Dice en el versículo 29, que es el contexto de este versículo 40 y 41, versículo 40 y 41. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las tinieblas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿y qué?
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mi pregunta es, ¿será en secreto? No. Todo el mundo verá al Hijo del Hombre. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, y entonces podemos hacer un punto aquí, un ejercicio, el versículo 31 con los versículos 40 y 41. Dice, lea usted el 31. ¿Qué va a hacer Cristo? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esta es la lógica, porque este es el contexto. ¿Sí? Y con ello solucionamos el otro punto, hermanos. ¿Cristo Jesús va a venir con los que se llevó allá al cielo? No. ¿Qué va a hacer? ¿Va a mandar a sus ángeles para qué? De acuerdo al versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos, ¿de dónde? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste, en la tierra, van a juntar a los escogidos. Y entonces sí, uno de los que está en el campo es escogido, será tomado, el otro será dejado. Una de las mujeres, por su vida cristiana, es tomada en cuenta y ahí se le toma. Y aquí hay un punto importante. Hasta ese momento, hermanos, hasta ese momento sabremos nosotros quiénes son realmente los escogidos de Dios. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Sí. Porque dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Puede la persona fingir una vida piadosa? Pero la pregunta es, ¿será realmente piadosa? ¿Será realmente espiritual? Un texto que me llama la atención y que corrobora esto que estoy diciendo es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19. Está muy claro aquí. Hechos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Cristo Jesús llegue a este mundo, cuando Cristo Jesús venga otra vez por su iglesia a este mundo, va a haber una manifestación de lo quienes son realmente los hijos de Dios. Por lo que tenemos que ser perseverantes, teniendo nuestro ropaje blanco para ese gran día de la manifestación de los hijos de Dios. El concepto, por lo tanto, dispensacional, no lo encontramos. En la siguiente sesión veremos algunos otros puntos interesantes como esta, donde aclararemos muchas más cosas de lo que hasta aquí hemos hablado.